Buenos días, jóvenes. Buenos días, Licen. Buenos ¿Cómo días, están? ¿Qué licenciado. tal esta experiencia? Ay, feo. No me gusta virtual. ¿Verdad? Pandemia. Bien, vamos a esperar que los demás se incorporen ya. En la primera clase, ¿estuvieron todos? No, Licen, clase con usted. Ah, ya. Vamos a esperar entonces. Voy a escribir en el grupo para que se incorporen. ¿Bien? Buen día, Licen. A ver, vamos activando esas cámaras para saludarnos. Buenos días, Fernando, Melissa. Buen día, Vamos, los licenciado. demás. Egdi parece que tiene baja señal. Lleva rato conectando. Entonces, pero ayer pasaron clases virtuales. Buenos días, No, Carlos. No, Esta es no la fueron primera clase virtual. Sí, esta es la primera. Ah, primera experiencia. Entonces va a ser conmigo. Isabel, Eddie, por favor, Licen. activen sus cámaras. Ya. Levántese. ¡Sabía! Lo sabíamos ya. Eddie,
Hola, Eddie. ¿Escuchas? Eddie, buen día. Llegó Carlos. Mira, Melissa, qué bien con uniforme. Felicidades. Vamos, jóvenes, activando esa cámara. Carlos, Natalia, Maite, vamos, por favor, enciendan esas cámaras. Todo el que enciende cámaras se trata de arreglarse, se percataron para verse mejor. Vamos, Natalia, Maite. Maite, ¿estás? Sí, Lisa, me estoy arreglando. ¿Mm? Bótale a mi clase, Natalia, Alicia, no está en su casa. Buen día, Natalia. Buen día, Lice. Bueno, vamos a comenzar intentando que la clase sea lo más dinámica posible para adaptarnos al medio por el cual estamos utilizando para la clase de hoy. Buen día, Andy. Te estabas arreglando también para encender tu cámara. Maite, bien, vamos a dar inicio a la temática. Bien, entonces les voy a compartir la diapositiva que corresponde y que tienen desde la semana anterior. Desde la semana anterior tienen esta diapositiva en su grupo de WhatsApp.
Por tanto, vamos a explicar de manera teórica para mejorar la técnica que realizamos en clases anteriores para obtener información. ¿Recuerdan? Elaboramos una entrevista y lo hicimos de manera práctica. ¿Recuerdan? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a explicar cómo elaborar mejor estas preguntas buscando obtener las respuestas que necesitamos para la elaboración del informe que nos corresponde en la próxima clase. Para ello necesitamos obtener respuestas adecuadas. Entonces, vamos a ver en qué consisten las preguntas y cómo queremos obtener las respuestas por parte del paciente. Vamos entonces a emitir el concepto de la pregunta. Dice que es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo u obtener alguna información. Generalmente, como decimos pregunta y no estamos adaptados a utilizar los signos de puntuación, las preguntas se encierran en signos de interrogación. ¿Saben cuál es el signo de interrogación? Muy bien, Carmen. Es este que hace así y un puntico debajo. Bien, entonces todas las preguntas se encierran en signos de interrogación. Bien. Otros signos de puntuación que utilizamos son las tildes. Cuando estamos hablando de preguntas, es decir, de enunciados interrogativos, siempre se acentúan qué, cuál, cómo, cuándo, siempre llevan tilde. Bien. Entonces, estas preguntas pueden ser cerradas y abiertas. Vamos a explicar un poquito. Las preguntas cerradas le solicitan al encuestado que elija entre un conjunto discreto de respuestas. Es decir, yo únicamente necesito un sí o un no. Aquí no se esperan respuestas tangibles. Es decir, tienen que ser respuestas absolutas, sí o no. Aquí no necesitamos ni un quizás, ni un tal vez, porque nos generan dudas. Y tendríamos que volver a hacer la misma pregunta para obtener la información que necesitamos. Entonces, estas preguntas cerradas están dirigidas intencionalmente a obtener una respuesta cerrada. Si únicamente me interesa saber sí o no, yo voy a hacer una pregunta cerrada. Sí, no, bien, mal. Carmen, ¿cómo amaneciste? Bien. Esa es una pregunta cerrada. Natalia, ¿te gustan las clases virtuales? No. Sí. Mentira. Respuesta cerrada. ¿Quién dijo no? Yo. ¿Quién es yo? Eddie, mételo, listen. Pero no te vemos, Heidi, no te vemos. Bien. En Entonces, el baño, creo. esas preguntas las vamos a dirigir nosotros, es decir, los profesionales de la salud, ustedes los fisioterapeutas, van a dirigir esta pregunta en torno a lo que yo quiero obtener como respuesta. Bien, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Aquellas que captan las opiniones o comentarios de los encuestados sin sugerir una lista preestablecida de respuestas. Es decir, yo quiero escuchar un comentario, algo amplio, una explicación, una argumentación de la respuesta. Ya aquí no estamos hablando de sí o no, sino cuando estamos hablando de argumentación, entonces yo diría, Eddie, ¿estás? Sí.
¿Por qué no te gustan las clases virtuales? No sé, creo que se da mejor entender en clase nomás, en el aula. Bien, Fernando. Fernando, ¿por qué no le gustan las clases virtuales? Porque de vez en cuando falla la señal o pasa algo con los datos y ya fue, ya pues ahí acaba. Y no, Bien. uno no. Cómprate Eh, Mega, pues. ¿Están con megas? Sí. No, Ya. Yo siento que me Entonces, dicen porque me cambié recién este fin de semana, así que hasta que vengan a instalar el Wi-Fi, creo que quizás hoy día o mañana. bien. Entonces les voy Así a que autorizar a que cualquier quiten rato sus cámaras, se me porque corta. con cámara necesitan más megas, tienen mayor consumo. Entonces están autorizados a quitar sus cámaras. Bien, el que no tenga Wi-Fi, el que tenga puede disfrutar la clase con su cámara encendida. Pero ya obtuvieron una respuesta, una argumentación de por qué no le gustan las clases virtuales. Asimismo, vamos a dirigir las preguntas para que el paciente nos argumente cuando necesitemos la misma. Es decir, una argumentación de la pregunta, de la situación, cualquiera que sea la pregunta. Bien, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Vayan anotando, elaborando sus preguntas para que al final de la explicación, porque lo vamos a hacer también de manera práctica si nos diera tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las preguntas abiertas y cerradas? dicen, ¿Sí? las preguntas que ahora va a ser, o sea, de doctor a paciente, ¿no ve? O Ajá. cualquier tipo. ¿Qué quieres saber de las preguntas, Fernando? No, es que no es que al final dijo que vamos a hacer unas preguntas, vamos a escribir Claro. de Como mismo elaboraron la entrevista, vamos a mejorar esa misma entrevista, vamos a mejorar la calidad, es decir, vamos a mejorar la calidad de las preguntas. Cuando elaboremos preguntas abiertas o preguntas cerradas, pero con mejor elaboración y de manera intencional. Bien. Bueno, tenemos aquí el concepto de respuesta. Recuerden que en el proceso de comunicación que estudiamos en clases, no siempre vamos a ser los emisores. Por tanto, el paciente también nos puede hacer preguntas, porque él tiene la necesidad de conocer todo sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, sobre su pronóstico y sobre su evolución. Entonces, el paciente también nos va a hacer preguntas. Bien. Esto quiere decir que en momentos vamos a ser los emisores y en otros momentos vamos a ser los receptores. Recuerden el esquema de comunicación que estudiamos. Bien. Entonces, la palabra respuesta se refiere a la acción de responder aquellas preguntas que alguien nos hace respecto a algo, respecto a una situación. En este caso, como serían nuestros pacientes, pues la conversación está dirigida a su diagnóstico o a su tratamiento. Entonces, si nos ubicamos en este contexto de la relación profesional-paciente, este va a ser el mensaje que vamos a emitir o que vamos a recibir. Bien, dice que de alguna manera podemos decir que la respuesta siempre será una satisfacción a una duda o a una inquietud concreta que alguien tiene, esperando que la respuesta sea lo más clara, directa
posible, el receptor va a entender el contexto de la respuesta. Sin embargo, si nosotros emitimos una respuesta ambigua, indirecta, que genera dudas, el paciente no va a quedar claro con respecto a la explicación que estamos dando a su pregunta. Pero lo mismo sucede con el paciente. Es probable que el paciente, si no establecemos primeramente el rapport, es decir, no generamos esa confianza en el paciente, no se va a abrir con nosotros, no nos va a comentar todo. Por tanto, primeramente necesitamos establecer esa relación de confianza para que el paciente nos cuente realmente qué es lo que ha sucedido. Entonces, podemos decir que esperamos que nuestra respuesta genere una satisfacción. Por favor. Egdi, silencia tu audio, por favor. Sí, ahorita. Ya está silenciado. Bien, entonces, dice que la respuesta también puede ser una reacción al estímulo. Es decir, ella puede ser positiva o negativa. Si estamos en una consulta X donde ya tenemos todos los exámenes de laboratorio, tenemos todas las pruebas diagnósticas que necesitamos y vamos a emitirle estoy en clase. Niño, estoy en clase, terminando yo te llamo. Perdón. Entonces, cuando nos corresponde emitir ese diagnóstico que el paciente tiene tanto miedo a escuchar y que generalmente decimos voy con la esperanza de que me dé un diagnóstico negativo, ¿verdad? Porque nadie quiere enfermar. Entonces, cuando nos corresponde emitir ese diagnóstico que nadie quiere escuchar, genera una reacción negativa. Puede ser de ira, de tristeza, de enojo. Entonces, aquí se produce un proceso al que denominamos duelo y que vamos a estudiar en clases posteriores. Porque ese diagnóstico que nadie quiere escuchar genera un malestar emocional inmenso. Bien, nos corresponde entonces de la mejor manera darle a conocer al paciente, aunque no estamos autorizados ni a tergiversar la información ni a ocultar la información. Es importante darle a conocer la verdad del paciente. ¿Dónde está el secreto? En la manera en que le damos a conocer el diagnóstico al paciente. El tono de voz que utilizamos, los gestos que realizamos, el ambiente en el que nos encontramos. En ocasiones el paciente no quiere escuchar el diagnóstico y estudiamos el principio de autonomía, donde el paciente tiene la posibilidad de elegir si quiere o no escuchar el diagnóstico. Entonces, tomamos la decisión y le damos a conocer el diagnóstico a su acompañante y si anda solo, pues concretamos una cita con un familiar para darle a conocer el diagnóstico. Por tanto, no podemos decir que los pacientes todos son iguales. Todos tienen características individuales a las que tenemos que adaptarnos. Bien, tienen un nivel de afrontamiento diferente. Cada paciente es único, es irrepetible. Por tanto, tenemos que evaluar la posibilidad de emitir el diagnóstico y las condiciones en las que les vamos a emitir el diagnóstico. Bien. Ahora, tenemos otro tipo de respuesta y es
el resultado que emite un organismo ante el estímulo. Es decir, que no siempre la respuesta va a ser verbal, ¿verdad? En la comunicación estudiamos la observación, ¿recuerdan? La comunicación extraverbal, la comunicación no verbal, la comunicación corporal, como le quieran llamar, es la misma. Entonces, también emite una respuesta nuestro organismo, nuestro cuerpo, que siempre está emitiendo un mensaje. Bien, jóvenes, nos quedan menos de 10 minutos, se nos va a caer la clase y van a entrar por el mismo enlace. ¿Ya? Por el mismo enlace volvemos a entrar a la clase cuando se nos caiga. Entonces, esa reacción de nuestro cuerpo ante un estímulo también constituye una respuesta. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, Lisen. ¿Los demás? Está bien, dicen, pero tengo una duda. Ajá, ¿Va adelante. a ser como sala para hacer lo práctico en grupo? Si nos da tiempo, lo vamos a hacer. Porque fíjense que ya han pasado 40 minutos. Bien, continuamos. Tenemos otro término. En gramática dice que la respuesta es la contestación a una pregunta. Estas preguntas que tienen la misión de obtener una determinada información que nosotros desconocemos. Por tanto, cuando yo les digo, me explica por favor cómo prefieren que sean sus clases virtuales, presenciales, participativas, conferencias. Entonces ustedes tienen la posibilidad de emitir esa respuesta, que no siempre va a ser verbal, también puede ser escrita, ¿verdad? Entonces, en los controles parciales, ustedes tienen que responder una serie de preguntas que les hace el profesor de manera escrita, ¿verdad? Ahí también tenemos preguntas y respuestas. Ustedes pueden observar cómo en los exámenes parciales encuentran preguntas de selección, de marcar verdadero o falso, de contestar conceptos, de redactar una explicación, una argumentación, un caso clínico. Entonces, tenemos una variedad de preguntas y respuestas, pero todas ellas tienen una intención por medio, y es evaluar lo que yo necesito saber. Por eso decimos, responde lo que te pregunten. Hay muchas personas que tienen por costumbre responder más allá de lo que le preguntan. Y hay otras que responden más allá de lo que le preguntan y no responden la pregunta. Es decir, le dan tanta vuelta que no responden específicamente lo que se pregunta. Para ello, tenemos otras preguntas que en psicología denominamos retest o preguntas de colchón. Estas preguntas retest consisten en hacer la misma pregunta en diferentes ocasiones durante la entrevista cuando nos quedan dudas de la respuesta que nos ha dado el paciente. Entonces, podemos afirmar que estas preguntas a las que denominamos retest únicamente le cambiamos el enunciado. Es decir, si ahorita yo le preguntaba, ¿les gustan las clases virtuales? Algunos me respondieron que no. Entonces, ha pasado
un tiempo, ¿verdad? Aproximadamente 30 minutos han pasado desde que le hice la pregunta y ahora yo le pregunto a Fernando. Fernando, ¿qué modalidad prefieres para las clases? Yo prefiero más presencial, licenciado. Estoy haciendo la misma pregunta, estoy buscando obtener la misma respuesta, pero con un enfoque diferente. Esto lo vamos a hacer cuando no nos queda clara la respuesta que nos ha dado el paciente, cuando nos genera duda, no solamente por la respuesta que nos ha dado, porque también la observación nos puede dar la medida de que el paciente está mintiendo o que nos está ocultando parte de la información. Entonces, hacemos estas preguntas retest o preguntas de colchón. Son las mismas preguntas, tenemos la misma intención de obtener la misma respuesta, pero con un enfoque o un encabezamiento diferente. Es muy interesante la elaboración de estas preguntas retest. Bien, nos quedan 3 minutos, se nos va a caer la clase. Voy a dejar de compartir, voy a finalizar la clase y en 5 minutos, para que les dé tiempo a tomar agüita o ir al baño, en 5 minutos nos volvemos a encontrar a través del mismo enlace. ¿Entendido? Sí, licenciado. Ya.